Revisar el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Inicialmente vamos a hacer un resumen, un repaso acerca del tema de la espirometría, cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, qué parámetros arroja, cómo interpretarlos y cómo hacer un diagnóstico presuntivo. Inicialmente, recordar que la espirometría es una herramienta que nos permite hacer el diagnóstico de ciertas enfermedades pulmonares. También nos permite dar un seguimiento a los pacientes con un diagnóstico establecido que están en tratamiento para valorar si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. También forma parte de la valoración preanestésica en algunos pacientes que se van a someter a procedimientos invasivos que requieren la valoración de la función pulmonar. Rápidamente les comento, hace un año, el año pasado, acudí a un congreso de actualización en asma y EPOC y los especialistas hacían mucho hincapié en que la espirometría es un procedimiento del médico general. Es decir, que cuando nosotros derivemos a un paciente con un neumólogo, el paciente ya debe de traer su espirometría con sus resultados y un diagnóstico presuntivo. ¿Qué técnica se utiliza para este estudio? Bueno, no debe de haber medicamentos inhalados por lo menos 6 horas antes si se trata de salbutamol o 24 horas si se trata de salmeterol. Esto directamente relacionado con la vida media de los fármacos. Recordar que este es un estudio que se realiza en pacientes mayores de 5 años. Muchos de los pacientes con diagnóstico de asma inician en la infancia, por lo tanto su evaluación es importante a partir de esta edad. Indicarle al paciente que no utilice ropa ajustada, ya que nos puede condicionar la correcta expansión torácica, y que no coma mucho antes del estudio. ¿Okay? Al paciente se le coloca una pinza nasal, como la que se ve aquí en la imagen, y se le pide que haga una inspiración profunda, lo más que pueda llenar sus pulmones de aire. Posteriormente tiene que hacer una expiración forzada, lo más rápido y lo más fuerte que pueda. Esta debe durar mínimo 6 segundos. Parece un tiempo corto, pero no lo es. Si ustedes lo intentan, se van a dar cuenta que llegar a los 6 segundos es complicado. Por lo tanto, en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos, se les puede indicar que vayan practicando antes del estudio, como que practiquen como si estuvieran apagando la vela de su pastel o como si quisieran soplar un reguilete para que esté de vueltas. Tiene que haber un mínimo de 2 esfuerzos. La mayoría de los lugares en donde se hacen espirometría son 3 esfuerzos y un máximo de 8 esfuerzos. Se dice que si yo evalúo la capacidad vital forzada, que es un volumen, de cada uno de los esfuerzos y hay una diferencia de más de 150 mililitros, la técnica fue incorrecta y se tiene que repetir el estudio y se tiene que repetir el esfuerzo. Hay 2 tipos que se identifican, la simple y la forzada. La simple consiste, es una inspiración profunda, pero al momento de la expiración, el paciente lo elimina tranquilamente, sin presiones, hasta que termina la expiración. En cambio, en la forzada, es la inspiración profunda y al momento de expirar, ahora sí lo tiene que hacer rápido, con fuerza, para sacar el aire lo más rápido posible. ¿De acuerdo? La espirometría forzada es la que tiene mayor utilidad para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades pulmonares. Contraindicaciones tenemos tanto absolutas como relativas. Las más importantes a destacar, la inestabilidad hemodinámica. No le vamos a hacer una espirometría a un paciente con choque o a un paciente que esté en una crisis asmática en este momento, que tenga un infarto reciente, una cirugía reciente, tanto ocular como abdominal, un neumotórax, alteraciones cardíacas como una angina inestable, una cirugía cerebral, desprendimiento de retina. Recordar que los pacientes con miopías de alto grado, más de 6 dioptrías, tienen un riesgo de desprendimiento de retina por los cambios degenerativos que existen. Dentro de las relativas, una angina estable, la traqueotomía, un sangrado de la vía aérea alta, un deterioro cognitivo físico, más que nada relacionado porque los pacientes no pueden seguir las instrucciones, glaucoma y crisis hipertensiva. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de los parámetros que evalúa la espirometría. El primero es la capacidad vital forzada. ¿En qué consiste? Bueno, es la máxima cantidad de aire que puedes exhalar después de una inspiración profunda. Es decir, en otras palabras, todo el aire que puedes sacar después de que inspiraste demasiado hasta llenar tus pulmones. ¿De acuerdo? Esta capacidad vital forzada, como la definición lo dice aquí, es un volumen. Y si yo hablo de volumen, hablo de mililitros o de litros. En condiciones normales, la capacidad vital forzada oscila entre los 3 y 5 litros.
Sin embargo, existen ciertas variables que cambian este dato. Por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, entre otros, ¿no? Por lo tanto, tengo que establecer un valor teórico. Este valor teórico se basa en distintas tablas de estudios diferentes que nos van a decir, bueno, tu paciente con tal característica tienes que tener una capacidad vital forzada de 4.5 litros. Se establece de acuerdo al paciente. Ahora, se va a comparar ese estándar, ese valor teórico, con la capacidad vital que arroja la espirometría. En este caso, si el paciente arrojó 4 litros y su valor teórico 4.5, bueno, va a haber una diferencia un tanto significativa. ¿Cómo hacemos para valorarlo? Se toma un porcentaje, ¿ok? Y ese es el porcentaje que nosotros utilizamos para evaluar este parámetro. Lo normal es que se encuentre por arriba de 80%. Sin embargo, si yo tengo una disminución, una capacidad vital forzada menor a 80%, me está sugiriendo un patrón restrictivo. Es decir, hay algo que no permite que los pulmones se expandan, me restringe la expansión pulmonar, que puede ser un derrame pleural, tumores extrapulmonares, los linfomas mediastínicos, una parálisis del diafragma, obesidad, alteración neuromuscular, una miastenia gravis, por ejemplo. Otro parámetro que evaluamos es el volumen expiratorio máximo en un segundo. Esto no es otra cosa más que la cantidad de aire que yo pude exhalar en el primer segundo de mi exhalación forzada o de mi expiración forzada. Famoso FEP1. ¿De acuerdo? Generalmente, este también lo podemos evaluar con porcentaje, haciendo la conversión al volumen del valor teórico que tenemos preestablecido. El FEP1 se considera normal cuando es arriba del 80%, igual que la capacidad vital forzada. Ahora, tenemos otro parámetro, que es el cociente de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio máximo en un segundo. Esto no es otra cosa más que sacar un porcentaje. Es decir, si el cociente de capacidad vital forzada y volumen expiratorio en un segundo es de 70%, quiere decir que el paciente exhala el 70% de la capacidad vital forzada en el primer segundo de la expiración. Eso es lo que significa. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de corte? 70%. Si es menos de 70%, considero que hay una obstrucción. Y si es más del 70%, no tengo una obstrucción. ¿Qué enfermedades tienen un patrón obstructivo? Asma, EPOC, bronquitis, bronquiectasias, enfisemas, entre otras. ¿De acuerdo? Tenemos otro parámetro, que es el flujo expiratorio máximo. Este puede ser un poco más difícil de entender, ya que no lo vamos a evaluar con un porcentaje, sino que se evalúa con una relación litros por segundo. Este se refiere a la cantidad de aire que se puede exhalar en una expiración forzada en el 15% de la capacidad vital forzada. Es decir, antes de eliminar el 15% de todo el aire que exhalé, ¿cuánto aire pude eliminar? Tantos litros por segundo. ¿Qué utilidad tiene este parámetro? Bueno, nos sirve para pacientes con asma que están, por decirlo así, estables. Nos sirve para predecir una crisis asmática. Y también es de mucha utilidad para que los pacientes, cuando ya están en tratamiento, estarlos evaluando. Ahorita más adelante va a quedar un poquito más claro. Tenemos los flujos expiratorios, como vemos aquí en esta pequeña gráfica, tenemos la inspiración. Llegamos al volumen máximo en donde los pulmones toleran la mayor cantidad de aire y se empieza a eliminar el aire. Como es una expiración forzada, el punto máximo sería el PEF o el FEM, que también puede ser conocido así como flujo expiratorio máximo, el que tenemos aquí. Posteriormente, estos flujos expiratorios van a ir disminuyendo hasta llegar de nuevo a la capacidad básica del pulmón, en donde se requiere de nuevo la inhalación. ¿De acuerdo? Si yo tengo una alteración en estos parámetros, generalmente me sugiere una obstrucción de vías aéreas periféricas.
Por ejemplo, rinitis alérgica, algún proceso de sinusitis, entre otros. Curiosamente, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el primer parámetro que se altera son los flujos expiratorios. Esto ocurre cuando la enfermedad en sí aún no es sintomática. Entonces, si yo veo alguna alteración en los flujos expiratorios en pacientes con factores de riesgo, me puede decir que mi paciente está por desarrollar EPOC. ¿De acuerdo? Otro parámetro que se evalúa en la espirometría es la reversibilidad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, inicio con una espirometría basal. Después de que termino mi primera espirometría, le voy a administrar al paciente 200 a 400 microgramos de salbutamol. 15 minutos después de haber aplicado el medicamento, voy a hacer otra espirometría. ¿De acuerdo? Si yo encuentro una mejoría después de administrar el broncodilatador, me dice que tengo reversibilidad positiva. ¿Y cómo sé que hay mejoría? Bueno, tengo un incremento del FEV1 mayor al 12% o 200 mililitros del FEV1 en relación a su valor basal. ¿Y cuál es el valor basal? El resultado que se obtuvo en la primera espirometría. ¿De acuerdo? Comparo el resultado antes y después, y si mejora en un 12% o en un 200 mililitros, es una prueba reversible. La reversibilidad es una característica del asma, pero no es exclusiva. Hasta el 25% de los pacientes con EPOC pueden tener una reversibilidad positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros tengamos una espirometría, tenemos que darnos cuenta que vamos a manejar dos curvas diferentes. Tenemos que saber en qué curva estamos para poder interpretar adecuadamente. Una es la de flujo-volumen, también conocida como flujometría, y otra es la de volumen-tiempo. Entonces son dos gráficas distintas. Esto es lo que vimos un poco ahorita en lo de los flujos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de las gráficas? Poder obtener los parámetros que me son de utilidad para hacer mis diagnósticos. ¿Cuáles? El FEV1, la relación FEBC-FEV1, la capacidad vital forzada, los flujos expiratorios. Eso es lo que me van a dar las gráficas. ¿Ok? En esta gráfica, para empezar, vamos a valorar la capacidad vital forzada. ¿Cuál es? La totalidad de la gráfica. Es decir, esta parte que es la línea horizontal que me evalúa en litros el volumen, todo esto en su totalidad es la capacidad vital forzada. Inspiración y expiración. Todo este es el aire que circula. Por lo tanto, el volumen que se manifiesta en la línea horizontal es la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Una vez que mis pulmones están llenos, yo voy a empezar a sacar el aire de forma rápida. La mayoría del aire va a salir en esta parte. Si se fijan, si se acuerdan del flujo expiratorio máximo, les dije que era el 15% de la capacidad vital forzada. Es decir, el espacio que hay de aquí a aquí es el 15%. ¿Ok? Este es el flujo expiratorio máximo. Es lo más que voy a poder sacar de aire. Posteriormente, el aire va a ir saliendo continuamente. Aquí me va a reflejar el 25% de la capacidad vital forzada, aquí el 50%, aquí el 75% y por último toda la línea es el 100%. ¿De acuerdo? Cuando hablo yo de flujo, recordar que es litros por segundo. Es una variable constante, es decir, que está fluyendo, o sea, está continuo cambio. No es un parámetro fijo, por eso tengo litros por segundo. La otra gráfica que tengo es la curva volumen-tiempo. Aquí voy a obtener dos parámetros, que es el FEV1 y la capacidad vital forzada. Si se fijan, aquí veo la cantidad de aire que va a ser exhalada y aquí veo en cuánto tiempo es exhalado. Esto es un poco más sencillo. Cuando el paciente exhale, yo voy a hacer mi punto de corte al primer segundo
Y justamente entre la intersección que hay entre el primer segundo y el litro es el FEP1. En este caso sería como 3.4 aproximadamente, 3.4 litros. Lo convierto a porcentaje de acuerdo a mi valor teórico y obtengo el resultado FEP1. Y la capacidad vital forzada va a ser cuando culmine la gráfica. En este caso, tengo una capacidad de 4 litros. En este caso, el paciente lo terminó de eliminar en aproximadamente 10 segundos. ¿De acuerdo? Son las dos curvas que nosotros vamos a tener. ¿Para qué nos sirven? Para obtener estos valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un algoritmo. Ya sé que hay muchos algoritmos, pero bueno. Este nos va a permitir identificar los 4 tipos de patrones que tenemos al hacer una espirometría. Normal, restrictivo, obstructivo, mixto. ¿Qué es lo que van a tener en su evaluación? Yo les voy a poner ciertos parámetros y ustedes me van a decir, ¿está normal, es restrictivo, es obstructivo o es mixto? ¿Cómo lo hago? Primero voy a evaluar el cociente. ¿De acuerdo? Si es mayor o igual al 70%, no hay obstrucción. Si es menor al 70%, tengo obstrucción. El siguiente parámetro a evaluar es la capacidad vital forzada. ¿Ok? Recordar que el punto de corte es de 80%. Si en este caso, que no tengo obstrucción, mi capacidad vital es mayor o igual al 80%, es una espirometría normal. Si yo no tengo obstrucción, pero mi capacidad vital forzada es menor de 80%, es un patrón restrictivo. ¿De acuerdo? Ahora, si mi paciente tiene obstrucción, pero su capacidad vital está normal, nos quedamos con un patrón obstructivo. En este caso es cuando se recomienda realizar la prueba de reversibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, si mi paciente está obstruido y aparte está restringido, tengo un patrón mixto. Importante que cuando mi espirometría me arroje un patrón mixto o un patrón restrictivo, tengo que hacer otro estudio para corroborar cuál podría ser la causa de esta condición. Estudio la pletismografía. Aquí tenemos otros ejemplos acerca de cómo son los patrones obstructivos, restrictivos y mixtos en relación a observar exclusivamente los parámetros. Podemos ver que en un patrón obstructivo lo que va a estar bajo es el FEP1 y el cociente, mientras que en el patrón restrictivo lo que está bajo es la capacidad vital forzada y el FEP1. Y en los patrones mixtos todo está bajo, ¿no? Entonces recordar, mixto y restrictivo, una pletismografía.